presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Venezuela reporta 312 nuevos contagios de COVID-19. Esto es una nota de Últimas Noticias, que obviamente no se va a cuestionar lo que está pasando en Venezuela. Obviamente Últimas Noticias no se va a cuestionar lo que está ocurriendo en Venezuela. Odry Farnetano afirma que la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se detectaron 300 casos comunitarios y 2 importados, todos procedentes de Colombia, para un total de 312 nuevos contagios, lo que denota el aplanamiento de la curva de contagios, comentó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. En Venezuela se han reportado 92.325 casos de contagio de coronavirus, de los cuales se han recuperado el 94%, muy alto porcentaje comparado con el resto de los países, que refleja el método y las terapias que se están aplicando en el país. Dijo la vicepresidenta, acotó que se encuentran solo 4.368 casos activos. Por otra parte, se reportaron 3 personas fallecidas, mujer de 33 años del estado Táchira, un hombre también de Táchira, y una mujer de 63 años del estado Mérida. De esta manera, Venezuela reporta un total de 801 fallecidos por COVID-19. Por otra parte, alertó a la ciudadanía sobre los embates de la enfermedad y les exhortó a no perderle el miedo al COVID-19 y considerar el potencial del método venezolano del 7+7 establecido para resguardarse y cuidarse. Ahora yo les voy a pedir, querida gente que me escucha a esta hora, que tiene la bondad de escucharme a esta hora, levantarse tan temprano a escucharme, o los que me escuchan desde fuera de Venezuela, que piensen en cuántas personas conocen ya en Venezuela que se enfermaron de COVID-19 o que murieron de COVID-19 y que obviamente no están incluidas en las estadísticas. Yo este fin de semana supe de toda una familia completa que enfermó de COVID-19. 2 personas murieron, jamás fueron registrados por COVID-19, jamás fueron hospitalizados por COVID-19. Y, bueno, que comparen también lo que está pasando en Venezuela con lo que está pasando en el mundo. Yo tenemos que lamentar a esta hora, 6:33 de la mañana, del 1 de noviembre, la muerte del colega Alfredo Morales en Maracay, como consecuencia de la COVID-19. Vivía en la capital del estado Aragua, había nacido en 1972, quiere decir que no llegaba ni siquiera a los 50 años. Laboraba en El Pitazo. Estuvo recluido en un centro de salud, llevaba más de un mes luchando contra la enfermedad. Y así tantos casos que uno va viendo cuando uno conoce gente a todo su alrededor que ha enfermado o ha muerto de COVID-19, que sean solo 90.000 casos los que estamos viviendo en Venezuela. Suena como raro. Y suena como raro cuando también uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en un país como Honduras, al que uno podría decir, bueno, o del que uno podría decir tiene unas características climáticas similares a las venezolanas, tiene un sistema de salud seguramente un poco mejor que el venezolano, porque Venezuela sencillamente no tiene sistema de salud. Pero fíjense, en Honduras hay 90. Estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes, un tercio de la población venezolana. Honduras supera 98.000 contagios por COVID-19 y 2.675 fallecidos. Los decesos por la enfermedad han descendido en la última semana, pero los contagios siguen siendo altos. El SINAGER, que significa Sistema de Gestión de Riesgos, añadió a sus registros 3 nuevas muertes. Bueno, en lo que el SINAGER advirtió de que la pandemia COVID-19 no ha terminado, hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad. Mientras tanto, en el mundo y en Europa ya podemos decir que estamos en la segunda ola de coronavirus.
Europa este fin de semana prácticamente completa ha vuelto al confinamiento. España, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, todos países con confinamiento en este momento, otra vez. Más de 1,2 millones de muertos en el mundo por coronavirus. Esta es una nota de La Patilla. Al menos 1.200.042 personas han muerto de un total de 46.452.818 casos de contagio. Cerca de una parte se han producido en Estados Unidos, con 230.996 muertos, el país más enlutado en el mundo. Quizá el que lleva las estadísticas y hace las cuentas, porque es que esa es la cosa. Si usted no lleva estadísticas, si usted subestima los registros, si a usted sencillamente no le importa lo que está pasando, bueno, la gente muere y ya, la gente se enferma y ya, y lo pasa y ya, o como tengo amigos que sencillamente lo han pasado asintomáticos, dieron positivo en una prueba, se resguardaron 15 días, a los 15 días salieron, ellos no saben si están positivos o si están negativos, pero sencillamente tienen que ir a hacer su vida. Brasil, 160.000 decesos, India, 122.000 muertos, México, 91.000 muertos, Reino Unido, 46.000 muertos. Y Portugal vive una jornada de luto nacional por los fallecidos de la pandemia. Las víctimas mortales de la COVID-19 serán homenajeadas este lunes en una breve ceremonia protagonizada por el presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa, quien asistirá a la bajada hasta media asta de la bandera nacional y guardará un minuto de silencio junto a la entrada del Palacio de Belén, sede de la presidencia. Hoy es 2 de noviembre de 2020, Día de los Fieles Difuntos. Titulares de la mañana de RCR 750M, lo hacemos entre Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, Néstor Tovar acompañándonos a partir de hoy en los controles, porque César Arteaga está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que, como todas las mañanas, sale por los canales digitales de RCR. Volveremos a salir al aire cuando haya libertad en Venezuela. Boris Johnson anunció un confinamiento de un mes para Inglaterra. Iniciará el próximo jueves 5 de noviembre hasta el 2 de diciembre a causa de los alarmantes datos de la pandemia de COVID-19. El primer ministro británico Boris Johnson anunció este sábado 31 de octubre un confinamiento nacional para Inglaterra de un mes de duración desde el próximo jueves hasta el 2 de diciembre a causa de los alarmantes datos de la pandemia del COVID-19. Por eso es que les digo que en Venezuela, y si en Venezuela eventualmente de verdad estuvieran bajando las cifras, eso solo es síntoma de que viene un rebrote posterior, que es aparentemente lo que está pasando en Europa. También hay que decirlo, Europa se apresuró a salir a la calle, y este tema de las mascarillas, y en eso hay que darle la derecha al gobierno. Yo leía este fin de semana una nota del New England Journal of Medicine. Hasta ahora la mascarilla sigue siendo no solo la única manera de contener el coronavirus, sino la única manera incluso de obtener inmunidad, porque si usted recibe menores dosis de virus, es muy probable que usted se enferme muy suavemente o sencillamente sea un asintomático. Entonces, la mascarilla, por favor, no se la quiten. Sabemos que es un fastidio, sabemos que es imposible, sabemos que es pesada, sabemos todo lo que sabemos, pero es la única manera. Y si tienen mascarilla y careta, pónganse la mascarilla y pónganse la careta. Esta medida, sigo leyendo la nota de Gran Bretaña, que pone fin a la estrategia de restricciones locales por la que había apostado el gobierno conservador británico, supondrá el cierre obligado de los comercios y negocios no esenciales, así como de toda la hostelería, aunque escuelas y universidades seguirán abiertas. Esto es un grave error. Hay gente diciendo cierren las escuelas, cierren las universidades, terminan siendo el principal foco de contagio. Por cierto, en Francia también van a dejar de vender todos los productos no esenciales de los hipermercados para que la gente no tenga a qué ir. En Estados Unidos, mientras tanto, Anthony Fauci alertó por el alza de contagios a las puertas del invierno en Estados Unidos. No se puede estar en una situación peor, nos espera mucho dolor, advirtió el reconocido epidemiólogo y asesor de la Casa Blanca.
según afirmó, hace semanas no ha hablado con el presidente Donald Trump y remarcó la necesidad de un cambio abrupto en la política de salud pública frente a la pandemia de coronavirus. Todas las estrellas están alineadas en el lugar equivocado cuando se entra la temporada de otoño e invierno, con la gente congregándose en casa en el interior. No podrías estar en una posición más pobre, alertó en entrevista con el Washington Post. Nos espera mucho dolor, no es una buena situación, añadió. Por cierto, este fin de semana también salió un informe, yo no se los voy a leer, que habla del efecto de la vitamina D. Dice que la vitamina D es muy importante para combatir el coronavirus y que la gente con carencias de vitamina D tiene graves problemas para enfrentar la enfermedad. Esto nos daría una ventaja, puesto que, bueno, vitamina D se sintetiza fundamentalmente del sol. Nosotros somos un país donde hace mucho sol y por lo tanto aparentemente estaríamos mejor cubiertos. Ahora uno dice, bueno, si eso es así en Venezuela, ¿por qué no es así en Honduras, que hace más calor que aquí, más sol que aquí? ¿Por qué no? Porque la gente está muriendo y está enfermando. Bueno, como ya les digo, la cosa es creer o no creer en las estadísticas que se emiten desde aquí, y eso yo se lo dejo a la conciencia de cada quien. ¿Qué quieren que yo les diga? Yo particularmente me parece que las cifras están diseñadas para los propósitos políticos del gobierno, del régimen de Maduro. No puedo decirlo de otra manera. Mientras tanto, Anthony Fauci, como les decía, llama a la conciencia de Estados Unidos a protegerse, pero los seguidores de Donald Trump le pidieron despedir a Anthony Fauci y él respondió, déjenme esperar hasta después de las elecciones. Imagínense ustedes, qué irresponsable Donald Trump. Por cierto, mañana hay elecciones en Estados Unidos comprometidísimas para Trump. Lamentablemente la gente está emitiendo un voto anti-Trump, que es el voto pro-Biden. Biden a mí me parece un señor que primero no tiene nada en la bola, para usar un argot beisbolístico, y segundo, es un señor que va a cumplir 80 años y que tiene unos lapsus mentis cada vez más evidentes. O sea que posiblemente en 2 años tengan al vicepresidente en el poder, a la vicepresidenta, a la señora Kamala Harris, si es que ganan las elecciones mañana, cosa que dicen todas las encuestas y todos los expertos, pero también todas las encuestas y todos los expertos en 2016 decían que ganaba Hillary Clinton y al final perdió. El jefe de epidemiólogos de la Casa Blanca había alertado sobre el alza de contagios antes del invierno y criticó la estrategia del gobierno para combatir el coronavirus. La pandemia ha causado más de 230,000 muertes en Estados Unidos en 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que despedirá al doctor Anthony Fauci tras las elecciones del martes, mientras crecían sus diferencias con el máximo experto del país en enfermedades infecciosas. Estados Unidos sufre su brote de coronavirus más alarmante desde primavera. Durante un mitin en Opa-locka, Florida, Trump expresó su frustración porque el auge de contagios del virus, que ha matado a más de 230,000 estadounidenses en lo que va de año, sigue siendo un tema destacado en las noticias, lo que provocó un coro de despidan a Fauci entre sus seguidores. No se los digan a nadie, pero déjenme esperar hasta un poquito después de las elecciones, dijo Trump a los miles de seguidores poco después de la medianoche del domingo, añadiendo que agradecía el consejo. Yo debo decir que, como dice más de uno por ahí, el peor enemigo de Donald Trump es Donald Trump. Ciudades españolas pasan tercera noche de disturbios en protesta por restricciones. Logroño y León han vivido la noche del domingo algunos disturbios protagonizados por, en su mayoría, grupos de jóvenes en protestas contra las restricciones dictadas para evitar el avance del coronavirus. En España, muchas protestas ante las nuevas medidas contra el coronavirus. En la tercera noche de incidentes que se han registrado en algunas ciudades de España desde el pasado viernes, en la capital riojana, al menos 4 personas fueron detenidas por participar en los disturbios en los que quemaron contenedores, mientras que en la capital leonesa varias decenas de jóvenes encapuchados provocaron altercados en el centro de la ciudad con el vuelco de contenedores y causaron daños en vehículos sin que se haya informado de detenciones. En España también, el CSIC, que ya les digo qué significa, recomienda silencio siempre y no hablar por el móvil en el metro para reducir los contagios de COVID. Esto podría aplicar también a nuestros carritos por puesto, pero ¿cómo hace uno para no decir en la parada, por favor? Bueno, más allá para tu casa, todas las cosas que uno dice cuando se monta en el carrito. Esa forma folclórica que tenemos los venezolanos de pedir la parada. A lo mejor tenemos que volver como en la provincia, que saben, cuando la gente aplaudía
para pedir la parada. Tras la abrumadora evidencia de que la COVID se transmite a través de aerosoles suspendidos en el aire, numerosos investigadores están reclamando a las autoridades que se reconozca esta forma de contagio y se adapten las medidas de prevención en plena segunda ola de la pandemia. Este domingo, unos investigadores del CSIC han pedido no hablar en el transporte público para prevenir los contagios de COVID. Además de las mascarillas y una correcta ventilación, este comportamiento de los usuarios reduciría la carga viral en el aire. Cada vez son más los científicos que señalan el aire como principal vía de contagio de la COVID-19. Los aerosoles hacen que sean necesarias más medidas como la ventilación de espacios cerrados. Sin embargo, en el transporte público es prácticamente imposible cumplir con esta premisa. Por eso, la investigadora en aerosoles atmosféricos del SIC, María Cruz Minguillón, se subrayó que sería ideal que en el metro indicaran silencio siempre. Ya para ir a la pausa, Estados Unidos dice que el régimen de Maduro utiliza el COVID-19 como excusa para amenazar, detener y atacar a periodistas. Esto es de La Patilla. Estados Unidos denunció a través de un comunicado que los regímenes de Venezuela, Irán y China han utilizado la pandemia del coronavirus como excusa para perseguir a los comunicadores. Esto lo dejaron saber por el Día Internacional contra la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas. Los periodistas de todo el mundo se enfrentan a acoso, amenazas, detenciones arbitrarias y procesamientos por motivos políticos. Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos autoritarios de China, Venezuela, Irán y otros lugares han utilizado la COVID-19 como una excusa para amenazar, detener y atacar a periodistas. Las mujeres periodistas se enfrentan a riesgos específicos, incluidos el cybertrolling, la difamación de su reputación y otras amenazas y violencia de género. Fue parte de lo expresado por la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Vamos a hacer la pausa, vamos a ir a la publicidad. Son las 6:47 para que ustedes vean, no hay mucha noticia este fin de semana. Fue un fin de semana extremadamente tranquilo en cuanto a noticias. Vamos con la publicidad. Quiero hablarles de Tecnohospitalaria, que tiene todo lo necesario para que usted, su empresa, su edificio, su asociación de vecinos combatan el COVID-19. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo combatirlo? Bueno, usando las medidas de bioseguridad. Guantes, mascarillas, geles antibacteriales, bragas de protección biológica, caretas de protección facial, alcoholes, suplementos alimenticios, mucho más, todo lo que ofrece justamente Tecnohospitalaria. ¿Cómo ubicarnos? Tecnohospitalaria.com, página web, info@tecnohospitalaria.com para el correo, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Tecnohospitalaria, y 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir la COVID-19. Quiero hablarles también de Mazda 3, Autopartes BCTLA. Como siempre les digo, el 3 va en número, como el modelo del vehículo. Mazda 3 Autopartes BCTLA de Venezuela. Tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, originales y genéricos de la mejor calidad. Envío en Caracas por redes propias y envío a nivel nacional a través de Courier. ¿Cómo ubicarnos? Facilito, pues en Instagram, @Mazda 3 Autopartes BZLA, y por el 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BZLA. Somos tienda virtual de repuestos Mazda en Caracas, con envíos a toda Venezuela vía Courier. Mañana son las elecciones en Estados Unidos. Según las encuestas, Biden supera a Trump en Pensilvania, Florida, Arizona y Wisconsin. Trump enfrenta una avalancha de oposición nacional por parte de las mujeres, las personas de color, los votantes urbanos y de los suburbios, los jóvenes, los adultos mayores y los nuevos votantes. Esto lo dice el New York Times. Según una nueva encuesta, Joe Biden tiene una clara ventaja por encima de Trump en 4 de los estados pendulares más importantes, impulsado por el apoyo de los votantes que no participaron en las elecciones de 2016 y quienes ahora parece se están movilizando en grandes cantidades para emitir sus votos, principalmente a favor del candidato demócrata. Hay quien dice que ya han sido emitidos casi 100 millones de votos, y esto es una cantidad gigantesca para lo que suelen ser las elecciones en Estados Unidos. Bueno, habrá que ver mañana. Mañana es el día y mañana se sabrá. A lo mejor no se sabe mañana. A lo mejor esto termina en tribunales. Decía Trump en estos días que iba a impugnar. Hay por ahí quien dice que Trump se va a dar ganador temprano para luego poder impugnar el resultado de la elección. Lástima que esto esté pasando en Estados Unidos, ¿no?
que debería ser un faro de democracia, un faro de libertad en el mundo entero. De hecho, lo fue. La Revolución estadounidense fue inspiradora de la Revolución francesa. Fue el primer país del mundo en el cual el voto popular se instauró como institución. Y bueno, es una lástima, como ya les digo, que esté pasando esto. Dice para alguien por ahí que lamentablemente para ti, Pedro, las encuestas volverán a fallar en Estados Unidos. El miedo de los demócratas es evidente. Yo no tengo nada que ver con eso, ese no es problema mío, lamentablemente, y lo debo decir con todas las letras, lamentablemente. Eso se volvió un tema para los venezolanos desde que Venezuela padece lo que padece. Cuando en este país había democracia, a los venezolanos nos daba igual si ganaban los demócratas o ganaban los republicanos. Lo veíamos como una curiosidad, incluso con cierto interés, con cierta admiración, pero nos parecía absolutamente irrelevante quién ganara en Estados Unidos. Eso es ahora que nos importa. Y nos importa porque sencillamente hemos dejado de ser un país independiente. Dice El Tiempo, les voy a leer una nota del diario El Tiempo que dice que Diosdado Cabello ayudó a Leopoldo López a salir de Venezuela. Esta es la versión que hace Carabota Digital, dice. El pasado sábado los venezolanos se sorprendieron con la revelación de que Leopoldo López había salido de Venezuela. La extracción del expreso político tuvo un tal nivel de complejidad que el diario bogotano El Tiempo asevera que tuvo la ayuda de Diosdado Cabello, una de las personas más poderosas del régimen de Nicolás Maduro. El Tiempo señaló que el régimen le tenía a Leopoldo López vigilancia técnica y humana desde 2017 cuando salió de la cárcel de Ramo Verde. A pesar de estar en la residencia del embajador de España, seguía siendo monitoreado por funcionarios del SEBIN. Le tenían vigilancia electrónica y humana y el dispositivo estaba reforzado por colectivos chavistas. La logística para sacarlo de ahí financiera y tácticamente debió ser robusta, expuso una alta fuente venezolana. Entonces, en tal sentido, el medio de comunicación, recuerden que estamos hablando del Tiempo de Bogotá, señaló que un escape tan complejo y complicado necesitaba el apoyo de un sector del régimen para superar los controles. El analista de seguridad Johan Obdola subrayó que incluso pudo existir una negociación de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Acá no hubo una aventura con tintes de heroísmo, dice Obdola. Esto fue coordinado por las cadenas de mando de Diosdado Cabello, Gustavo González, actual director del SEBIN, y el embajador de España, Jesús Silva. Leopoldo López, tras arribar a España, se negó a brindar hoy detalles de su escapatoria y este domingo su ruta de escape es un misterio. Así pues, Obdola dice que salió por Colombia, por donde la vía terrestre es de 2 horas y media en unas carreteras llenas de controles policiales. Por ende, se cree que el viaje tuvo que ser en helicóptero, que hace una ruta de 3 horas. Si ustedes lo creen o ustedes no lo creen, bueno, eso es asunto de cada quien. Esto es lo que está diciendo el diario El Tiempo. A mí me suena bastante jalado de los cabellos, pues, pero cumplo con leérselo. La detención arbitraria de Roland Carreño es una retaliación contra mi salida, dice Leopoldo López. La detención ilegal del periodista venezolano Roland Carreño provocó una fuerte condena por parte de la comunidad internacional. Este domingo el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, indicó que la aprehensión del también dirigente de BP se debe tras una retaliación tras su salida de Venezuela. Esta es una nota de Infobae. La detención arbitraria de nuestro hermano Roland Carreño es retaliación a nuestra salida. Es parte de la operación sistemática y masiva que el informe de la ONU señala que tiene por objeto perseguir y acabar con las fuerzas democráticas en Venezuela, manifestó el líder opositor en sus redes sociales. Mientras tanto, el CNP repudia campaña de estigmatización contra Roland Carreño. El CNP destacó en el informe elaborado porque destacó el informe de la misión independiente de las Naciones Unidas para la Determinación de Hechos en Venezuela, en el que se señala que el Poder Judicial es un instrumento de represión, especialmente en el caso del enjuiciamiento penal de opositores políticos y violaciones recurrentes de las garantías procesales. El CNE solicita información sobre el estado de salud de Roland Carreño y exige que se respeten en todo momento sus garantías judiciales. Y para cerrar, un cartón de huevos sobrepasa el $1.000.000 de bolívares y deja atrás el salario mínimo. Esto es una nota del Siglo de Maracay. Los huevos siempre han sido una proteína importante en los alimentos de las personas, siendo una opción principal en la lista de compra de muchas familias. Sin embargo, el alto costo de este producto básico ha sido un factor influyente en las ventas del mismo. Comerciantes agregaron que el cartón de huevos tiene un valor de 1.600.000 bolívares, dejando el medio en 800.000, es decir, que medio cartón de huevo ya son 2 salarios mínimos. Y para cerrar, una nota también de Infobae que dice que triplicaron la sentencia contra un sargento que grabó las deplorables condiciones de su comando en Apure. Esto es una nota de Infobae. Aquí en la historia de
un militar venezolano a quien el juez militar capitán Carlos Rafael Rodríguez Vargas lo sentenció a 3 años y 9 meses por haber grabado las deplorables condiciones de un comando de la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Lo inaudito es que la jueza del Tribunal Séptimo de Ejecución, Yulimar Borges Gitián, asimilada en el año 2009 y sobrina del presidente de la Corte Marcial, Edgar José Rojas Borges le impone 8 años y 6 meses porque ella hizo una extraña multiplicación de la pena original. Imagínense, 9 años preso por grabar la situación de un comando en Apure. Un hombre que tenía 25 años en la Guardia Nacional, sargento ayudante Miguel Alexander Bracho Domínguez. Injusticias que se cometen en Venezuela todos los días. 6:56, que este día 2 de noviembre sea todo lo que ustedes esperan de él, un recuerdo para todos nuestros caídos, para nuestros seres queridos fallecidos, especialmente los que han fallecido víctimas de la COVID-19 este año. Que este día sea lo que esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido